acá el objetivo es que ustedes, como productores o que tienen negocios en el ámbito agropecuario, validen o tengan esos conocimientos, esas herramientas para validar efectivamente cuánta rentabilidad están generando, ¿no? Me dan un segundo para compartir la pantalla mientras... Claro que sí. Antes de continuar, se me había pasado por alto agradecer a nuestro auspiciante oficial, Café Tu Coffee, que es un café riquísimo, la verdad que me tomé un sorbo de café que yo acompaño aquí todas mis charlas. Agradecimiento especial a los señores de Café Tu Coffee que permiten también que esto sea posible que se lleve a cabo. Y obviamente a Guanet, que sí lo hicimos en su momento ya el agradecimiento. Por si acaso, estimado economista, no sé si sea el caso, esperemos que no, pero a veces como que cuando usted pone ahí en pantalla general no se ve, ¿no? Porque solo se está compartiendo la pestaña. Lo ideal es compartir toda la pantalla. No sé si me voy a entender. Sí. Dame un segundo entonces para compartir toda la ventana. Listo. Esta charla, como ven, bueno, ya se está grabando. Estará disponible en nuestro canal de YouTube mañana posiblemente, en la mañana, en la tarde. Como dije, ya vamos a poner el enlace aquí. Le sugerimos suscribirse y seguir nuestro canal. Adelante, entonces, ahora sí. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, Marcos. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, auspiciado por Alianza Agropecuaria y por la firma auditora de Wagnet, que es acerca de la gestión de rentabilidad para el sector agropecuario. Justamente quiero hacer la introducción de este tema de la gestión de rentabilidad para el sector agropecuario, cuyo objetivo, ¿cuál es el objetivo de esta noche, de hoy? Es justamente que ustedes reconozcan que la rentabilidad se deriva de la utilidad. Que la rentabilidad se deriva de la utilidad. En todo negocio, sea que estemos en el agro, sea que estemos en el comercio, sea que estemos en el sector inmobiliario, sea que estemos en una empresa de manufactura, toda rentabilidad se deriva de la utilidad. Y como bien dijo Marcos en la introducción, parte importante de la utilidad es el precio. En grandes rasgos, para sintetizar lo que es la utilidad, y ya vamos a ver más adelante ciertos tipos de utilidad, la utilidad no es otra cosa que el total de ingresos menos el total de costos y gastos. Y en la parte superior podemos observar que tenemos ese primer componente de la utilidad, que son los ingresos totales. Los ingresos totales que tiene mi negocio, mi empresa o mi producción. Y parte importante de los ingresos, como ustedes pueden observar acá, es el precio de venta. Sea este por caja, sea este por quintal, sea este por libra, en función del cultivo o del bien de tu sector que estás comercializando, que estás produciendo, perdón, y comercializando. Vale, es importante el precio. Es mucho más rígido para el tema de rentabilidad en aquellos sectores donde tenemos precios oficiales. Y la empresa, por decirlo así, no puede fijar precios hasta que por una u otra razón pueda fijar precio, como lo indicó Marcos en la introducción. Marcos dijo, mientras no seamos un bloque con un gran poder de negociación y ese colectivo logre imponer ese precio, pues bueno, la utilidad o la rentabilidad del negocio tiene que ser gestionado a través de ¿qué? A través del volumen, de la cantidad que tú produces y vendes, mayor producción, mayores ingresos. Ingresos es precio por la cantidad que vendes. Parte importante el precio. También, no menos importante, la cantidad. Entre más produce, más ingresos. Una vez más, la utilidad, el objetivo de hoy es que ustedes vean cómo se genera la utilidad de una empresa. Y en primera instancia son estos ingresos por venta. Y en segunda instancia, porque les decía,
a grandes rasgos, la utilidad es ingresos totales menos costos y gastos totales, es el tema de costos. Que bien decía Marco en su introducción. Bajo los convenios, las alianzas, ¿qué buscamos? Mayor eficiencia en el productor con descuentos o menores costos en llantas, en insumos agrícolas, en suministros, en equipos que necesita tu producción. ¿Ok? Entonces, es la otra parte, la utilidad. Y al final les voy a decir, vamos a concluir que parte del valor o parte de que mi empresa sea exitosa es la utilidad. Y yo siempre lo indico en estos espacios sobre el cual tengo oportunidad de brindar estos conocimientos. De nada me sirve facturar $100,000 si la empresa se gasta $100,000, porque tu utilidad es cero. Tu utilidad es cero. Sí es importante los ingresos. Como productores, como empresarios, muchas veces nos obsesionamos con vender, pero no es el todo para el éxito de una empresa. Sí es importante vender. La utilidad se administra de los ingresos, pero no menos importante para la eficiencia o la productividad de tu negocio son los costos. Son los costos. Y una vez más, de nada me sirve, por decirlo así, facturar $100,000 en ventas si me gasto $100,000, porque tu utilidad es cero. Has invertido tiempo y dinero y al final a la organización, después de todos los costos, le queda una utilidad de cero. Así sea que vendas 1,000,000, lo mismo. Un caso más crítico todavía, has invertido tiempo y dinero, facturaste $1,000,000 y te gastaste el $1,000,000. No te quedó nada de utilidad. Entonces, justamente es el objetivo de hoy que ustedes se lleven estas herramientas, interioricen estos conocimientos que le permitan gestionar la rentabilidad de lo que están haciendo en el sector agropecuario a través de la utilidad. Utilidad, una vez más, ingresos totales menos costos totales. Y producto de esta introducción, vamos al primer punto que se tiene previsto para el día de hoy, que tiene que ver con los tipos de costos y gastos. En la lámina anterior veíamos que tenemos estos costos y tenía la palabra acá variables y fijos. Así como los ingresos yo tenía precio y la cantidad de venta, para los costos tengo variables y fijos. Variables y fijos. Esos son los tipos de costos y gastos que en la administración de mi negocio yo necesito entenderlo y dominarlo para poder administrarlos. Para administrar adecuadamente mi negocio, yo tengo que entender, interiorizar, dominar que tengo costos y gastos fijos y variables. Esa es la clasificación en el ámbito de administración financiera. Me interesa dominarlo para explicar la rentabilidad de un negocio. Vamos primero con los costos variables. ¿Qué son los costos variables? En gran medida son los costos de producción. En gran medida son los costos de producción. Por ejemplo, si yo cultivo banano, mi costo variable va a ser el costo de producción por caja de banano. ¿Okay? ¿Cuáles son los costos variables? Cuando yo cultivo banano, justamente es cuánto me cuesta producir una caja de banano. Y para producir una caja de banano, necesito el riego, necesito los insumos, necesito la fumigación,
necesito incluso la caja como tal y toda la empaquetadura. ¿Para qué? Para poder exportarlo, ¿verdad? Para poder exportarlo o vendérselo a las exportadoras en los famosos cortes de banano. ¿Y por qué es importante la palabra variable? ¿A qué se refiere la parte variable y que lo estoy asociando acá con esos costos de producción? Son variables o se clasifican como variables, y acá estoy mostrando o ilustrando gráficamente por qué se conocen como variables. Porque si nos fijamos en este ámbito de variables, ¿qué sucede? Por si acaso esto es producción. En este eje horizontal, la producción, y en el eje vertical, ¿cuánto me cuesta? ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta en dólares? ¿Cuánto me cuesta en dólares en el vertical? Entonces, ¿por qué es variable? Porque si ustedes se fijan, a medida que produzco más, ¿qué sucede con el costo? Aumenta. Y cuando produzco cero, ¿cuál es el costo? Cero. Cuando produzco cero, ¿cuál es el costo? Cero. ¿Cómo reconozco si un costo es variable? Porque aparecen o se originan a partir de la producción. ¿Cómo identifico que un costo es variable? Porque se originan a partir de la producción. Si no hay producción, no hay costo. A partir de generar producción aparecen estos costos. Una vez más, normalmente en gran medida asociados a los costos de producción. Justamente en el ejemplo del cultivo de banano. Un costo variable para el banano es justamente también la caja como tal. Al final para exportar. Entre más produzco, más costo. Entre menos produzco, menos costo. En ese sentido es variable. En ese sentido es variable. En el ámbito contable, ¿cómo reconozco esos costos variables? Están asociados bajo la cuenta del costo de venta o costo de bienes vendidos. Están asociados estos costos variables hacia la cuenta contable de costo de venta o de costo de bienes vendidos. Vamos a fijarnos más adelante cuando ya explique el punto de utilidad y márgenes de rentabilidad, que a partir de estos ingresos menos estos costos variables se origina una primera utilidad. Se origina una primera utilidad que justamente es el diferencial entre cuánto, siguiendo con el ejemplo de la caja de banano, entre cuánto me pagan por esa caja de banano o por esa saca de arroz versus cuánto me costó producir esa caja de banano o cuánto me costó producir esa saca de arroz o cuánto me costó producir esa saca de arroz. Eso tiene que ver con los costos variables que se originan a través de la producción y o venta. Esa es la primera parte de los tipos de costos y gastos. Adicional, ¿cuál es el otro costo que lo habíamos visto en la introducción? Los famosos costos fijos. Hay dos tipos de costos y gastos. Costos variables, que ya lo habíamos observado, y los costos fijos. Y miren la ilustración de los costos fijos. Es una señal, la estoy asociando con una señal de tránsito de cómo, de alerta, de prevención, ¿verdad? Los costos fijos, gráficamente, los estoy asociando con señales de tránsito, haciendo esa analogía de alerta, de prevención. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque muchas veces no los tenemos cuantificados, y eso es importante, lo vamos a ver más adelante. Y en cierta medida son peligrosos, por eso la señal de alerta de prevención, complementado con esta ilustración gráfica de los costos fijos, que vemos que es una línea horizontal. En el eje horizontal se sigue manteniendo la producción y en el eje vertical se sigue colocando el costo en dólares de estos costos fijos. ¿Y qué podemos notar en esta gráfica? ¿Qué podemos notar en esta gráfica? Que si yo produzco 0, la empresa tiene un costo de 100. Vamos a colocarle un valor arbitrariamente. Que si yo produzco 0, la empresa le genera un costo de 100. Que si yo produzco 100, a la empresa le genera un costo de 100. Que si la empresa produce 300, a la empresa le genera un costo 300. Por eso su nombre. Por eso su nombre de costos fijos o del tipo de costo reconocido como fijo. Independientemente de cuánto produzcas y vendas, estos costos se generan. Así sea que produzca 0, se genera este costo fijo. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, si yo para cultivar arroz alquilo las tierras. Sí existe ese ejemplo, ¿verdad? Hay personas que alquilan la tierra y otras personas que alquilan para cultivarla. Cuando yo alquilo las tierras para el cultivo, es un costo fijo. Independientemente de cuánto produzca, tengo que pagar cada mes el valor negociado con el dueño de las tierras. A menos que hayas negociado que el alquiler son tantos dólares o tantos centavos por caja de banano o por saca de arroz producida. Pero lo más común en los alquileres es un valor fijo, 2.000, 3.000. No tengo los valores de mercado en este momento de alquileres de tierra para diferentes cultivos, pero pensemos como que alquilo una oficina. Yo he negociado que cada mes voy a pagar $500. Así venda 0 o 1.000 o 1.000.000, yo tengo que cancelar esos $500 de alquiler. Eso es un costo fijo. ¿Cuáles son otros costos fijos? Salarios del administrador, salarios del contador, ciertos servicios básicos, ciertos suministros de las oficinas administrativas. Y sí o sí se generan independientemente si produzcas o no. Tienen que tenerlos en cuenta porque es el otro componente que explica la utilidad y la rentabilidad del negocio. La utilidad y la rentabilidad del negocio. Tenemos costos variables y tenemos costos fijos. Ambos son importantes. Dominar cada uno de ellos va a hacer que ustedes administren de mejor manera su negocio, su empresa. De tal manera que sean más eficientes, generen mayor utilidad y sean más rentables. ¿Dónde está el desafío? De generar la información. Ese es uno de los desafíos del sector.
tener la información disponible de cuáles son tus costos fijos y de cuáles son tus costos de producción. Pregúntense si lo hacemos, lo tenemos. Y como decía Marcos, es una parte complementaria a ese dominio técnico que ustedes tienen con lo que hacen. También es importante porque les va a dar información para tomar decisiones, 1, y 2, para validar efectivamente cuánto te está ganando. Estos son herramientas financieras. ¿De dónde extraemos la información? De la contabilidad. La contabilidad te va a dar la información para la que tengas disponible e identifiques estos costos de tal manera que valides tu utilidad, tu rentabilidad. Si no, y es uno de los desafíos del sector, en gran medida, quizás tiene una perspectiva errónea de lo que se están ganando. De lo que se están ganando por su negocio. Por su negocio. Y eso con el primer punto, de la agenda, que como les decía, es muy importante para el cálculo de utilidades y márgenes de rentabilidad. Es muy importante para el cálculo de utilidades y márgenes de rentabilidad. En esa lámina introductoria sobre el objetivo de hoy, de esta noche, les indicaba que la utilidad es la diferencia entre los ingresos y los costos y gastos totales, y que la rentabilidad se deriva de la utilidad. La rentabilidad se deriva de la utilidad. Por eso justamente comencé con los tipos de costos y gastos, que es lo necesario para llegar justamente a la utilidad y a los márgenes de rentabilidad. Entonces vamos con la parte teórica, de lo que es una utilidad o de lo que son las utilidades y qué son en cambio los márgenes de rentabilidad. ¿Qué son las utilidades? Hay varios tipos de utilidades, ya les había indicado que a grandes rasgos la utilidad es el resultado entre los ingresos totales menos todos los costos y gastos totales de una operación, de una empresa, de un negocio. Es un valor monetario, está expresado aquí en el Ecuador en dólares, porque nuestra moneda oficial de todas las transacciones y operaciones que se hacen en el Ecuador está en dólares. Por eso indico el valor monetario y hago esa aclaración. Está expresado, las utilidades están expresadas en dólares. Para el análisis del negocio, en la administración del negocio, en el análisis de la eficiencia en cuanto a la operación del negocio, hay diversas clasificaciones de la utilidad. Esta noche, en este webinar, nos vamos a centrar en la operación como tal del negocio. Por eso, solo vamos a revisar los conceptos de utilidad bruta y utilidad operativa. Solo vamos a revisar los conceptos de la utilidad bruta y de la utilidad operativa. ¿Qué es lo que engloba cuánto al final tu operación está generando como utilidad? Si es positivo, son utilidades. Si es negativo, en cambio, es pérdida. Y ahí, en cambio, ese semáforo está en rojo. Si tengo pérdida, estoy en rojo. Si estoy cerca de entre pérdida y utilidad, entonces estoy en amarillo. En primera instancia, tu operación tiene que generar
utilidades. Eso en cuanto a las utilidades. Y en cambio, los márgenes de rentabilidad se derivan de estas utilidades, se derivan de las utilidades o se derivan de las distintas clasificaciones de las utilidades. Está expresado en porcentaje, por eso en la lámina podemos notar que es el porcentaje de ganancia que se deriva de la utilidad siempre en relación con las ventas. Siempre en relación con las ventas. Siempre en relación con las ventas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en muchos medios, en muchos sectores en el Ecuador, he escuchado, he validado que dicen me estoy ganando el 15%, por dar un número, me estoy ganando el 15% en esta venta. Me estoy ganando el 15% en esta venta porque me costó 30 y lo vendí en 34.50. Y lo vendí en 34.50. Y lo vendí en 34.50. Entonces ellos dicen, me gané el 15% sobre 30. Entonces, siempre hago esa aclaración porque los márgenes de ganancia o los márgenes de rentabilidad no son sobre costos. Ese es un margen sobre costo. No es un margen de ganancia, no es un margen de utilidad, no es un margen de rentabilidad. Todos los márgenes de utilidad, de rentabilidad o de ganancia, que son sinónimos, se hacen en relación con las ventas. Se hacen en relación con las ventas. No es lo mismo un margen sobre costo que un margen sobre ingresos. Los márgenes de rentabilidad, de ganancia o de utilidad son justamente en relación a los ingresos por venta. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué margen de rentabilidad? Por ejemplo, el margen bruto se deriva de la utilidad bruta. Si yo quiero saber el margen bruto, este se deriva de la utilidad bruta. Si yo quiero saber el margen de operación o el margen operativo de mi negocio, este se deriva en cambio de la utilidad operativa. He ahí la diferencia entre utilidades y márgenes de rentabilidad y la explicación que las utilidades están expresadas en dólares o en valor monetario y los márgenes de rentabilidad están expresados como porcentajes en relación con las ventas. En relación con las ventas. Estos conceptos, estas herramientas, estas definiciones son importantes para validar cuánto o si te estás ganando o si estás generando utilidad y cuánto te estás ganando, cuál es tu margen de rentabilidad sobre esa operación que estás haciendo. Sobre esa operación que estás haciendo. Acá tenemos las identidades, las fórmulas, qué es la utilidad bruta, qué es la utilidad operativa. La utilidad bruta es igual a los ingresos por venta, menos el costo de venta o el costo de bienes vendidos. ¿A qué me refiero con esto? No es otra cosa que en el sector agropecuario, y aprovechando la introducción del punto 1, que tus ingresos por venta, cuánto vendiste y a qué precio cada uno de las ventas que hiciste o el total de facturación que hiciste, menos los costos variables. Recuerden que los costos variables justamente eran los costos de producción. La diferencia de esos ingresos por venta y esos costos variables en el ámbito contable los reconocemos en gran medida como el costo de venta o los costos de bienes vendidos, es la utilidad bruta. ¿Por qué se la conoce como bruta? Porque le quito
o llego a esa utilidad con los costos directos, variables, per se del negocio. Yo me dedico a producir banano. Entonces, para todo eso que vendiste, ¿cuál fue tu costo de producción? ¿Cuál fue tu costo variable de esa venta? ¿Sí ven? Los costos directos per se del negocio. ¿Cuánto me está quedando de manera bruta? Esa utilidad bruta con los costos operativos, por decirlo así, directos. Esos costos variables, los costos de producción. En cambio, la utilidad operativa, si se dan cuenta, llegamos a través de la utilidad bruta, restándole los costos fijos, los costos o gastos fijos. ¿Qué son esos gastos administrativos, esos gastos de depreciación? De depreciación de todos los activos que tenemos en el negocio. De esa manera llegamos a la utilidad operativa. ¿Cuánto me está quedando como utilidad por la operación, por el giro del negocio? Quitándole los costos per se, los costos de producción y los demás gastos o costos fijos. Miren que acá, para llegar a la utilidad bruta, en gran medida son los costos variables, y para llegar a la utilidad operativa, en cambio, son los costos fijos. Esos gastos administrativos y gastos de depreciación son los costos fijos, que acá los estoy asociando con las cuentas contables. Muchas veces, es muy común en el sector agropecuario que se diga yo me estoy ganando, me invento $1 por caja de banano. Y en gran medida se están refiriendo a la utilidad bruta. ¿Por qué? Porque yo en promedio vendía $3 la caja de banano y en promedio me costó producir esa caja de banano $2. Me quedó $1 por caja de banano. Eso es utilidad bruta, porque solo le estás quitando los costos de producción. Pero no es la utilidad operativa. ¿Cuáles son esos costos fijos? Porque en sectores muy técnicos como el agropecuario, nos basamos mucho en el costo de producción. Y no tenemos cuantificado, valorado cuáles son estos otros costos fijos, que si se fijan, merman mi utilidad y de esa manera, con estos costos, llego a la utilidad operativa. Por ejemplo, alquiler, salarios administrativos, gastos por servicios básicos del ámbito administrativo, mantenimiento del ámbito administrativo, impuestos a la propiedad, estos impuestos municipales, todo esto está acá. Y muchas veces es muy común en sectores muy técnicos como el agropecuario que no están medidos. Y tienes una percepción de utilidad, pero es la utilidad bruta. La utilidad de tu negocio por la operación es esta, quitando todos esos costos fijos. De esta manera, reconocemos cuál es la verdadera utilidad cada periodo por la operación de tu negocio. De esta manera validamos cuál es la utilidad por la operación del negocio. Como les digo, uno de los desafíos del sector es tener la información para validarla. Pregúntense si estamos generando esta información. Hemos validado cuánto efectivamente me estoy ganando, me está quedando por la operación de mi negocio. Esta utilidad operativa no es la utilidad neta. Esta utilidad operativa me falta quitarle el tema de intereses y el tema de impuestos, como el impuesto a la renta.
Y si ya están estructurados como empresas, como sociedades, pues bueno, también está el tema de la repartición de utilidades, el famoso 15% de participación de trabajadores. Entonces, mire, acá, para el día de hoy, en este webinar, es justamente para que ustedes vayan validando esa operación del negocio. Eso en cuanto a la utilidad. Como les había indicado previamente, los márgenes, en cambio, de rentabilidad se derivan ¿de dónde? De la utilidad. Los márgenes de rentabilidad se derivan de la utilidad. Entonces, ¿cuánto me estoy ganando en porcentaje? Solo lo puedo hallar si tengo claro cuáles son las utilidades para ese margen de rentabilidad que quiero hallar. Acá, como estamos viendo, la utilidad bruta y la utilidad operativa, primero veamos el margen bruto. El margen bruto es ese porcentaje de ganancias, esa rentabilidad proveniente, solo deducir los costos de producción o venta de tu negocio. ¿A qué es igual? A la utilidad bruta sobre los ingresos por venta. A esto me refería que los márgenes de rentabilidad están en relación con los ingresos por venta, no con los costos. Todo margen de rentabilidad está en relación con los ingresos por venta o con las ventas. Margen bruto, utilidad bruta sobre ingresos por venta, no sobre los costos. Y muchas veces escuchamos de muchos administradores justamente, me estoy ganando el 15% o me estoy ganando el 25%. Y muchas veces incluso para el pricing hacen un margen sobre costo para decir cuál es el precio de venta. Me costó 30, me quiero ganar el 20%, te lo vendo en 36. Y dice, me estoy ganando el 20%. No te estás ganando el 20%. Te estás ganando el 20% sobre costo. Pero si armamos la rentabilidad, sería 6 de 36, un 16-17% aproximadamente. Ahí estoy perdiendo 3 puntos, 3%. Entonces, es otro valor que quiero que se lleven de acá, de este webinar, que todo margen de ganancia, todo margen de rentabilidad no es sobre costos, es en relación a los ingresos por venta. Y también, complementando, porque vimos tanto la utilidad bruta como la utilidad operativa, tenemos también el margen de rentabilidad operativa. Miren que acá tenía el margen de rentabilidad bruto, acá tengo el margen de rentabilidad operativa. Así como la utilidad bruta se derivaba de la utilidad, así como el margen bruto, perdón, se derivaba de la utilidad bruta, el margen operativo se va a derivar de la utilidad operativa. Recuerden que la utilidad operativa es cuando ya a los ingresos por venta le deduzco tanto los costos de venta como los costos fijos, esos gastos administrativos, esos gastos de depreciación. Esa es la utilidad operativa. Y por ende, el margen operativo es utilidad operativa dividido para ingresos por venta. Utilidad operativa dividido para ingresos por ventas. Dividido para ingresos por ventas. Eso en cuanto a los márgenes de rentabilidad, una vez más, se derivan de las utilidades y están expresados en términos porcentuales, en porcentajes. Acá he traído algunas cifras. Veamos la lámina, por favor. He traído algunas cifras. Veamos la lámina. Veamos la lámina. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí?
Okay. Ok, entonces, acá tenía un ejemplo justamente de la utilidad bruta y el margen bruto en el negocio. He traído un ejemplo. Este negocio, si nos fijamos, tiene 8 líneas. Tiene 8 líneas. Para cierto periodo, este fue las ventas por cada línea. Si nos fijamos, también tengo el costo de venta. También tengo el costo de venta. Y tengo, miren, la utilidad bruta, ¿no? Para cada una de las líneas. Esto se vuelve fundamental cuando yo no solo cultivo arroz, sino que también cultivo banano. Y también tengo la oportunidad de, a la par, cultivar cacao. Cada línea tiene, de acuerdo a su negocio, su margen bruto. Su margen bruto. Por eso es importante separar, conocer cuál es la utilidad bruta y cuál es la utilidad operativa. Miren que acá estoy hablando de la utilidad bruta y el margen bruto, con el ejemplo de que tengo varias líneas. Colocaba el ejemplo de cultivamos arroz, cultivamos banano, cultivamos cacao. Quienes están en el medio saben que los márgenes de rentabilidad o las ganancias son diferentes entre el banano, el arroz, el cacao, cada uno con sus temas puntuales en cuanto a la producción, a los tiempos de producción, a los precios, etcétera, 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 ¿no? Y para el análisis o la gestión de rentabilidad del negocio, ustedes deberían saber cuánto estoy vendiendo por línea, cuánto me cuesta producir cada línea, cuál es mi utilidad bruta por línea y cuánto me estoy ganando por cada una de las líneas. Miren que en la línea 1, en este ejemplo que les traigo, es la que más vende. Tengo un margen bruto del 51%. La segunda que más vende tiene un margen bruto del 37%. La quinta tiene un margen bruto parecido a la primera. Y en promedio, miren, en promedio el margen bruto de este negocio por las 8 líneas, ustedes lo van a ver consolidado en la información contable. Tengo $1.013.000 en ventas, el costo de producción de todas las líneas fue $544.000 y la utilidad bruta de esas 8 líneas en el periodo fue $468.000. En promedio, un margen bruto del 46.27%. ¿Por qué es importante en la gestión de rentabilidad? Porque es importante en la gestión de rentabilidad. Porque es importante en la gestión de rentabilidad, porque de esa manera, ustedes van gestionando la rentabilidad de cada una de las líneas. Y les da información, y nos da información ¿sobre qué? Sobre cuál es más rentable o menos rentable. O puede haber el caso que una de las líneas no está siendo tan rentable, apenas me estoy ganando, me invento, el 5, el 10%. Es necesario seguir en la línea, en esa línea que apenas tengo un margen del, me invento, el 5, el 10%, mientras que en las otras tengo más del 30%. ¿Por qué en esa tengo 5 o 10%? ¿Qué estoy haciendo mal? Miren toda la información que voy extrayendo para su administración de este tema de rentabilidad, de reconocer cada uno de los costos y cada clasificación de la utilidad.
He aquí la parte práctica de cómo administrar la utilidad bruta y el margen bruto. Mucho más prioritario, relevante, cuando tienen más de un producto, más de una línea de negocio. Les ponía el ejemplo para el sector agropecuario, que si bajo un negocio, bajo una empresa, cultivo arroz, cultivo banano o cultivo cacao. Y como les decía, ¿qué pasa si en una de ellas solo me gano el 5, mientras que en las demás me gano el 20? Que ustedes con esa información quizás se pregunten, ¿tengo un problema en el costo de venta? ¿O ya no puedo ser más eficiente en el costo de venta? Y es por precio. Hay una guerra de precios. Hay precios mínimos que hacen que por más eficiente que sea apenas me gane el 5%. Ahí viene el siguiente paso. ¿Sigue siendo productivo para mi negocio? ¿Sigue siendo productivo para mi negocio estar en una línea que solo me genere el 5% de margen bruto? O que me genere el 10% de margen bruto cuando las demás me están generando en promedio un 30%. Justamente con estos números, un poco cuál es esa gestión de rentabilidad cuando tenemos más de una línea en mi empresa, en mi negocio. Y acá tenemos la otra parte, utilidades y márgenes de rentabilidad en el negocio. Miren que tengo la utilidad operativa. Miren, tengo la utilidad operativa. Esta empresa facturó en un periodo 13.564.000 dólares. Su costo de venta, su costo de producción por toda esa venta fue de 7.931.000 dólares. Generó una utilidad bruta ¿de cuánto? De 5.633.000. Me invento, yo vendí tantas cajas y al deducirle los costos de producción de todas esas cajas, este es el valor que me está quedando. Un poco la aclaración para el sector donde ustedes operan, donde ustedes producen. Pero esa es no la utilidad como tal del negocio. Miren que bajo estos números tengo un margen bruto del 41.53%, que es la relación o la división entre 5.600.000 y 13.500.000. Nos da este margen bruto del 41.53%. Una vez más, es utilidad dividido por ingresos. Y si yo le quito mis costos fijos para llegar a la utilidad operativa, recuerden, los costos de venta son los costos variables y estos gastos debajo de la utilidad bruta son normalmente costos fijos, que las cuentas contables son los gastos de administración y depreciación. Deduciendo esos costos fijos a esa utilidad bruta de 5.600.000, 3.289.000 y 897.000 por depreciación, me genera una utilidad operativa de 1.447.000 dólares. Miren a cuánto desciende el margen operativo. Miren a cuánto desciende el margen operativo, que es esta utilidad operativa de 1.447.000 dividido para 13 millones. Pasamos de un margen bruto del 41.53% a un 10.67%. Se reduce en un 31% el margen bruto al margen operativo. Por la operación del negocio está quedando una utilidad de 1.447.000, de una venta de 13 millones. Lo que normalmente sucede en el sector, y es bastante común, es que tienen clara esta utilidad, porque proviene de los costos de producción, como lo hemos visto a lo largo de esta charla. Y no tienen estos otros gastos. Si ustedes no tienen estos otros gastos,
no están gestionando su rentabilidad operativa de manera adecuada. ¿Es importante la utilidad bruta? Sí. Pero al final es cuánto te queda por la operación. Y es con todos los costos y gastos. Y es con todos los costos y gastos. Y en ese sentido, con lo que hemos estado viendo en este webinar, hagan sus números, hagan sus cifras, validen justamente esa utilidad bruta, esa utilidad operativa, que les va a dar el margen de ganancia bruta y el margen de rentabilidad o margen de ganancia operativa. No podemos administrar lo que no medimos. No podemos administrar lo que no medimos. Si no lo miden, es una percepción de ganancia. Lo que estamos viendo acá les va a ayudar a ustedes a validar si efectivamente están generando utilidad y cuál es esa rentabilidad que les está quedando por la operación del negocio. No solo por la producción del negocio. Recuerden que también se deducen los costos fijos, que son esos gastos de administración y gastos de depreciación, adicional a los costos de producción, que son esos costos variables, esos costos de venta. Y pues bueno, en esta gestión de rentabilidad, en esta gestión de rentabilidad para el sector agropecuario, vamos a concluir con puntos clave y conclusiones. Recuerden el objetivo de hoy. Validar si efectivamente tu negocio, tu operación está generando utilidad. Validar si efectivamente tu negocio, tu operación está generando utilidad. Y lo que hemos visto hoy nos dice esa estructura de costos, cuáles son variables, cuáles son tus costos de producción variables, cuáles son tus costos fijos por esa administración del negocio. Y acá tenemos este gráfico donde miren, acá tengo los costos variables, que lo hemos visto en los tipos de costos y gastos, los costos fijos, miren, los costos fijos, la suma de costos variables más costos fijos me da esta línea roja, que son los costos totales. Me da esta línea roja, que son los costos totales. Mientras que esta línea verde son los ingresos totales. Si no, obviamente, por más que el precio sea 1000, mi ingreso es 0. Si ustedes se fijan, a medida que voy produciendo, se va alimentando el ingreso. Lo mismo pasa con los costos totales. A medida que voy produciendo, los costos totales aumentan. No parte desde 0 por los costos fijos. En este punto, mire, es el punto de equilibrio operativo. Es lo que se conoce como el punto de equilibrio operativo. Por eso es importante la estructura de costos entre variables y fijos. El punto de equilibrio operativo. ¿Ok? ¿Qué me dice el punto de equilibrio operativo? Es donde, miren, se intersecta o se cruza la línea roja de los costos totales con la línea verde de los ingresos totales. Cuando se cruzan, es el punto donde los ingresos totales es igual a los costos totales y la utilidad operativa es 0. Por debajo de este punto hay pérdida. A la izquierda de este punto, este es el punto de equilibrio operativo donde la utilidad es 0, a la izquierda de este punto se genera pérdida. Muchos administradores no saben o no han cuantificado cuánto tienen que producir y vender para que tu utilidad operativa sea 0. He allí la importancia de este punto y la estructura de costos. A la derecha de este punto comienzo a generar utilidad. Pregúntense, ¿sé cuánto tengo que producir y vender para que mi utilidad operativa sea 0? Si no lo conozco,
¿cómo rápidamente sé que gané o perdí? Como utilidad operativa, miren, no como utilidad bruta, como utilidad operativa. Porque recuerden que esa línea roja es los costos totales, fijos más variables. A la izquierda de este punto pierden, a la derecha de este punto ganan. Porque los ingresos son mayores a los costos. Acá en esta región los costos son mayores que los ingresos. Si no lo tenemos cuantificado, nos vamos a dar cuenta al final. Si no sabemos ese punto, nos vamos a dar cuenta al final que ya perdí. No lo voy a poder administrar por cosecha, por mes. ¿Cómo? Se preguntarán. Acá está la fórmula de este punto de equilibrio operativo en dólares, costos fijos, dividido para el margen bruto, que recuerden que era un porcentaje. Por eso les decía acá, si tengo varias líneas, ¿cuál es el margen bruto? Por eso es importante la utilidad bruta. Justamente para este punto de equilibrio operativo. Acá les dejo el concepto, cuánto debe facturar la empresa para que la utilidad operativa sea cero. Es decir, que producto de la operación o del negocio no generamos utilidad alguna, la utilidad es cero. He generado tiempo, recursos, dinero para que mi operación sea cero. Veamos de manera práctica. Históricamente, que he hecho números, históricamente mi margen bruto es el 60%. Recuerden, margen bruto es el 60%, 60.000 dividido para 100.000, margen bruto del 60%. Esta empresa, para el caso que estamos viendo ahora, es de $30.000 mensuales. Los costos fijos cada mes son $30.000 mensuales. Ya he mapeado que cada mes se generan de manera fija $30.000. Por tanto, yo tengo que facturar $50.000 mensuales para que mi utilidad operativa sea cero. Por tanto, $30.000 mensuales dividido para el 60% de margen bruto, esta empresa, este negocio tiene que facturar $50.000 mensuales, $600.000 al año para que la utilidad operativa sea cero. Si yo no vendo $50.000, pierdo, hay pérdida operativa. Por encima de 50.000, recién genero una. Miren que con un margen bruto del 60%, tengo que facturar $50.000. ¿Qué pasa si el margen bruto, miren, ya no es el 60%, sino el 40%? Miren, la utilidad bruta antes era 60.000, 60% de margen bruto. Ahora la utilidad bruta ya no es de 60.000, sino de 40.000. Por ende, el margen bruto 40%. Se mantienen los costos fijos. ¿Cuánto ahora tiene que facturar? 30.000 mensuales dividido para el 40% de margen bruto. Ahora esta empresa, con esos valores, tiene que facturar $75.000 mensuales. $900.000 al año, $75.000 mensuales cada mes, y o $900.000 al año para que su utilidad operativa sea cero. Para que su utilidad operativa sea cero. Si no tengo claro este punto, no sé si estoy ganando o perdiendo de mi operación. No por mi producción, por mi operación total. Porque mi operación total toma en cuenta los costos de venta, o los costos variables, y los costos fijos dados por los gastos administrativos. Un escenario más crítico. Me pongo más pesimista, por decirlo así acá. Ya mis costos fijos no son de 30.000, pasan a 60.000, y mi margen bruto no es del 60, tampoco es del 40. He determinado que es del 20%. ¿Cuánto tengo que facturar por mes para llegar a una utilidad operativa de cero? $300.000 mensual.
$3.600.000 al año para recién generar utilidad. En ese punto, la utilidad operativa es cero. No me estoy ganando nada. Un poco con los números para complementar esta parte gráfica. Y los invito a generar esa información en cada uno de los negocios en los cuales que están, para que validen, para que hagan esta gestión de rentabilidad. Para que justamente sepan cuánto se están ganando por la producción del negocio y por la operación como tal, incluido los costos fijos. Que siempre debemos recordar en la práctica, conocer la estructura de costos de la empresa, cuáles son tus costos de producción, cuál es tu margen bruto, cuáles son tus costos fijos mensuales y anuales. Siempre buscar la optimización de costos del negocio, como lo dijo Marcos en la introducción. Tratar de llegar a la eficiencia de la producción sin sacrificar calidad en la producción al menor costo posible. El cuarto punto es importante, no porque este año mis costos fijos sean $30.000 y mi margen bruto sea del 30%, quiere decir que el siguiente año se mantenga. Por lo tanto, cada año tengo que hacer esa evaluación, esa retroalimentación anual para ajustar, de ser el caso, y conocer justamente cuál es mi estructura de costos como tal del negocio. Si se mantiene o ha cambiado en el margen bruto o en los costos fijos. Y por último, para cerrar este webinar de hoy, ¿cuánto vale lo que haces? ¿Cuánto vale una empresa? ¿Cuánto vale un negocio? ¿Cuánto vale una operación? ¿Cuánto vale un activo financiero? Principalmente se nutre de la utilidad y la rentabilidad. Se nutre en gran medida de la utilidad y la rentabilidad. El primer paso para generar valor como administradores en el tema financiero es generar utilidad. Con utilidad y rentabilidad, en gran medida, estamos generando valor para lo que haces. Y con eso culminaríamos mi exposición sobre este webinar de hoy en cuanto a la gestión de la rentabilidad en el sector agropecuario. Antes de cerrar, si tienen preguntas, una aclaración. Muchas gracias, John, por la charla, por el webinar de hoy. Mil disculpas. Algo pasó con mi computadora y me quedé como media hora sin internet. No sé, estaba que te llamaba para que me hagas organizadora otra cuenta. Bueno, creo que ya solucioné. Algunas personas lastimosamente se quedaron sin ingresar. También lastimosamente por impuntuales. Hubieran estado a la hora, hubieran ingresado. Bueno, así mismo pasa cuando sucede. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna consulta? Tal vez en la sala para darle espacio pueden levantar la mano o abrir el micrófono, no hay mucha gente. Y aprovechar de John que, como vemos, o al menos lo que yo puedo escuchar, pues evidentemente maneja el tema a la perfección. Es importante consultarle cualquier cosa. Y si no, un poco yo quería consultar, John, ¿cómo manejar el tema del crédito? Cuando uno hace un crédito, la tasa de interés es del 18%, del 15%, y si nuestra rentabilidad está menos del 30%, que creo que normalmente es la realidad es que vivimos, nos convertimos en socios 50-50 con el banco. ¿O cómo funciona? ¿O yo estoy equivocado a lo mejor con el concepto? A ver, en el tema de créditos, Marcos, la tasa varía dependiendo del tipo de crédito, y dependiendo de la empresa o el sujeto de crédito. El 18% que tú mencionas es normalmente si te endeudas con la tarjeta de crédito. No sé si ese sea el caso. Entonces, cuando tú te endeudas con la tarjeta de crédito a título personal y también con una empresa, aplica una tasa de consumo o aplica la famosa tasa de consumo, que es el 18%. Entonces, ahí debería haber otras opciones
deberían haber otras opciones como negocio, como empresa, no solo con los bancos, también con las cooperativas de ahorro y crédito, de ver opciones para capital de trabajo, porque estamos hablando de capital de trabajo, que entiendo que probablemente la tasa sea menor. Y de esa manera administras de mejor manera el crédito. Hay que buscar las diferentes opciones que tenemos. La principal es con tus mismos proveedores. Los proveedores cuando te dan crédito directo no te cobran interés. Ese es el mejor crédito, sea que estés en el sector agropecuario o sea que estés en otro negocio. Crédito directo con tus proveedores, 0% de tasa de interés. Si por alguna razón te tienes que endeudar, deberíamos buscar estas opciones de capital de trabajo o con una hipoteca, de tal manera que la tasa ya no sea del 18%. Dependiendo, podría bajar al 12, al 10, al 8, dependiendo de cuán grande sea la empresa o el sujeto de crédito, las garantías que está otorgando, Marcos. Perfecto, perfecto. Sí, muchísimas gracias por esa aclaración. Bueno, Luis parece que tiene una pregunta en el chat. Sí, eso justo lo iba a leer. Conociendo la rentabilidad, ¿cómo valoramos una propiedad que no tiene al 100% en producción? Pues bueno, a ver, ahí estamos mezclando dos conceptos, ¿no? La rentabilidad como tal de un negocio y en este caso la valoración de esa propiedad, de ese activo. Y primero tendríamos que identificar qué queremos valorar, el negocio como tal o la propiedad. Si no la tengo, si quiero valorar como tal el negocio, pues bueno, estoy siendo ineficiente porque no estoy al 100% en producción. Entonces ahí mi recomendación es, ¿qué necesito para llegar a ese 100% de producción? No hago 100% de producción por falta de capital, o no hago ese 100% de producción porque después no tendría cómo venderla. En cambio, si yo quiero valorar no sé, esa propiedad, pues bueno, como tal la propiedad, tendríamos que valorarlo, cuál es el mercado, no sé, por ese galpón o por esas hectáreas que vendería. Y digo hectáreas que vendería ya una vez que la parte que estaba produciendo no esté produciendo. Vendería como tal ese activo y tendría que ver el valor de mercado del galpón o del terreno productivo. Entonces son dos enfoques diferentes y hago la aclaración en ese sentido. Perfecto, perfecto. Me quedó, creo que claro. ¿Alguna otra persona tiene una otra duda, una consulta? Si no, damos por terminado el webinar de este día. Agradecimiento especial pues a Watnet, que es una empresa que se dedica a todas estas cosas, es un conglomerado, un equipo de trabajo multidisciplinario que tienen, donde constan con algunos profesionales que nos pueden ayudar en la parte, como digo, administrativa, de declaraciones. Son una empresa de auditoría contable, pues, ¿no? Entonces tienen algunos parámetros, incluso el lavado de activos que vimos la semana antepasada, me parece, también están con Boanet. Un agradecimiento otra vez especial a nombre personal y a nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, y para usted también, estimado economista Bermúdez, un agradecimiento, y cualquier cosa estamos a la orden, pues no, para usted y para los demás miembros de la sala. Un gusto, Marcos, y una vez más gracias por la oportunidad del espacio. Listo, buenas noches, muchísimas gracias. Chao, chao. Buenas noches.